Vamos a ponernos aquí en marcha. Bueno, el problema que yo noto de España es que estamos compuestos de grupos profesionales compartimentados, en lo que se llama una enfermedad llamada corporativismo, que creemos que todo el mundo pasa por nuestro ombligo. Entonces, bueno, ahí están los ingenieros, ahí están los médicos, los veterinarios, los dietistas, nutricionistas. Ninguno tiene mucho empleo. La verdad es que el que sale hoy de las universidades no tiene mucho empleo y, bueno, realmente tenemos un problema muy grande, que es la concepción del avance y del desarrollo de un país avanzado. Yo creo que la conferencia que hoy estamos teniendo lo que hace es integrar diversos puntos de vista sobre las legumbres. Las legumbres es objeto de un estudio de la alimentación. Hay más, hay frutas y hortalizas, carnes, sus derivados, productos de origen animal, etc. Y yo creo que es el año internacional de las legumbres y eso nos ha hecho reflexionar a toda la comunidad española. En realidad, la reflexión en España es muy débil. O sea, en todo lo que es el campo alimentario estamos sujetos a técnicas conductistas, normalmente nos vienen impuestas de fuera, que creemos nosotros que son más modernas que nuestras tradiciones, y en este mundo hay dos modelos. El mundo de una modernidad entendida como ruptura de la tradición, y el otro modelo, que es el que practican, por ejemplo, más Japón, Alemania, la Mittel Europa, donde lo que se hace es modernizar la tradición. Esos dos modelos son importantes para entender el mundo actual. Lo digo porque como ingeniero he estado estudiando un poquito lo que dice el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dice que el gran problema que tiene Estados Unidos es que tiene un gran campo científico-técnico, pero tiene un problemón: la falta de cohesión social que sí tienen, por ejemplo, sociedades como la japonesa y la alemana. Y eso hace que, junto con su nivel profesional, de formación profesional y profesionales muy competente y muy cualificado, hace que los avances científico-técnicos se penetren en las capas sociales a mucha velocidad. Así que la ruptura del corporativismo y la elevación de la cualificación profesional, y aparte está el entendimiento de que hay que modernizarse junto a las tradiciones propias de cada zona del mundo, forman, yo creo, que el objeto de mi intervención. Estamos hablando de las legumbres en España, nada menos que en España. España es un lugar de encuentro entre Asia, entre el Oriente Medio, Europa y las Américas. Es decir, que aquí se complica todo. Y al complicarse las cosas, efectivamente surgen unos hábitos multiculturales, multiespecies, multitodo. O sea, es decir, España es un país muy rico en tradiciones de legumbres. ¿Cómo puede ser que uno de los países que ha sido depositario de tantas tradiciones mundiales hayamos desertado de un cultivo y de unas tradiciones como las nuestras? Entonces es importante la primera reflexión de entender por qué hemos cambiado nuestra dieta mediterránea, entendida dieta mediterránea y americana, ¿no? Porque también hemos heredado de América y hemos adaptado al Mediterráneo el tomate, los frijoles y muchas especies de legumbres. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de esa dieta llamada dieta mediterránea, que yo creo que no existe? Existen las dietas mediterráneas, pero sí que es verdad que hay un conjunto de sistemas áridos que producen unos alimentos con los cuales nos hemos alimentado, que ha pasado para que pasemos sin ningún valor crítico a una dieta llamada continental modelo americano, excesiva en carnes, etc. Bien, todo ese tema es importante que en el Día Mundial, como el que hoy celebráis, reflexionéis. No para daros respuesta hoy, pero sí para empezar a caminar. Los análisis actuales de los aspectos nutricionales y dietéticos han cambiado no solo por los conocimientos, sino también por cambios estructurales, productivos, sociales y aspectos sociales. Es importante saber que estamos en el siglo XXI, ha pasado todo el siglo XX, en el siglo XX ha habido muchas revoluciones, no nos hemos dado cuenta, pero ha habido una ruptura generalizada con todo lo que significaba la tradición. Esto es importante, porque nos creemos muy modernos, pero ya he dicho que hay dos enfoques a la hora de abordar cómo nos hemos de modernizar. Efectivamente, cómo integrar los aspectos científicos técnicos con las tradiciones de cada parte del mundo.
Bueno, pues ha habido revoluciones en el campo de la ciencia y la tecnología, la nutrición, etcétera, revoluciones industriales, se han modificado pautas alimentarias globales, se ha globalizado la producción y el mercado libre, las innovaciones se cuentan por miles, es decir, no hay día que pase con que la industria alimentaria no innove, y las regulaciones sectoriales van muy por detrás de toda esta dinámica que es súper motorizada. O sea, hoy saber de alimentación exige estar encerrado en un cuarto todos los días estudiando. O sea, verdaderamente es brutal los cambios que hay en todos los terrenos, ya sea en los productivos como en los legislativos. Pero aparte se ha producido un fenómeno importante que en el campo de las legumbres debemos de entender. Es la gran concentración poblacional que se ha producido en los países desarrollados. Esa concentración poblacional tiene mucho que ver con el descenso de las legumbres. Porque las legumbres, cualquiera, ¿ha cultivado alguno de vosotros legumbres? A ver, levantar la mano, por favor. ¿No? Ningún, uno, dos, menos mal. A pequeña escala, sí, sí. Bueno, pues es que es importante. Mi primer encontronazo con las legumbres fue porque yo soy de familia agricultora, y mi padre me dijo que me metiera a quitar las malas hierbas de un campo de legumbres. Yo me di cuenta que habían desarrollado las malas hierbas un montón. Claro, habían fijado el nitrógeno en la atmósfera y habían generado vida a punta pala ahí, ¿no? en la parcela. No podía meter la máquina cosechadora de tanta hierba. Y entonces lo tuvimos mi hermano y yo que arrancarlas a mano y alimentar luego a la cosechadora después. Fue mi primer encontronazo histórico, tenía 13 años, y yo dije, esto realmente es panota. Bueno, pues lo que ha pasado es que al desaparecer todos los pequeños productores que hacíamos legumbres y teníamos que hacer labores mecánicas a mano, etcétera, surge la gran producción mecanizada. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que la ciencia y la técnica ha apuntado hacia formas industriales mecanizadas. Esta es la cuestión que hoy, en el Día de las Legumbres, debemos de analizar. Muy poquitas personas tienen que alimentar a un montón de personas que están todas cada vez más metidas en las ciudades. Y es que lo malo es que vamos a más. Se habla de que en el año 2030 el 70% de la población va a estar metida en ciudades. Es decir, que unos poquitos han de alimentar a unos muchitos, y en el problema de las legumbres es que es un cultivo que genera la absorción del nitrógeno, le hace que sea un cultivo muy generoso con la tierra, la nitrifica, no hace falta que le demos abonos nitrogenados, y bueno, pues este problema que tenemos es el que hace que todo el campo de la producción de legumbres se haya desplazado a países terceros. Y entonces España, de ser un país de muchos campesinos produciendo todos pequeñas unidades de legumbres, ha resultado que terminamos siendo los importadores máximos de legumbres. En dos formas. Uno, en forma de alimentación animal, que es la soja. La soja se ha producido de forma mecanizada como soja transgénica en América, en el continente americano, utilizando una semilla que la inventó la Monsanto, le rocían con glifosato, que es la aniquiladora de hierbas, que es lo que hay alrededor de la soja, fuera, Roundup, famoso, que hoy se ha descubierto que es un agente probablemente cancerígeno. Bien, ahí tenemos el nuevo problema que hay en la humanidad. Es decir, hemos roto con la tradición, hemos concentrado toda la gente en tierras, hemos hecho una agricultura mecanizada, pero no está claro que esto sea compatible con el medio ambiente. Aquí tenemos un problema serio, es hacia dónde va la humanidad. Porque la humanidad ha ido en favor de la concentración económica y a favor de la homogeneización de cultivos de carácter agroindustrial, aboliendo la diversidad de cultivos. Hablaba Alfonso de la gran cantidad de especies y variedades que hay en el mundo de las legumbres, pero realmente hoy, si tenemos que hablar en serio de la proteína en el mundo occidental, nos tenemos que referir a la soja. Porque es que es la base fundamental de lo que tomáis vosotros como proteína, que es en forma de píldoras cárnicas o píldoras de origen animal. O sea, en realidad se ha sustituido la proteína vegetal por una proteína animal cuya base es la soja transgénica de América. Estamos importando cerca de 6 a 7 millones de toneladas de grano, en forma distinta de grano y de harina. Entonces, estos fenómenos contemporáneos
nos han hecho pensar a todos los que estamos metidos en el terreno de la alimentación que a la hora de hablar de alimento tengamos que intercambiar nuestras disciplinas y ver cada uno qué es lo que debemos de aportar para un cambio de rumbo. Entonces, el mensaje de la Mensa Cívica es: señores de Europa, después de que Estados Unidos dijeran al señor presidente de la Casa Blanca que tuviera un huerto ecológico. Por cierto, el nuevo no. El nuevo no parece que vaya por ahí. Y Japón, que fue el primer país que saltó a la arena del mundo diciendo que había que hacer una alimentación sostenible, porque entre otras cosas come de todo Asia, y se fijó que estaban palmando todo Asia. O sea, es decir, estaban desarticulando toda la agricultura asiática. Lo digo por aquel comentario que han dicho de que tenemos que importar de otros terceros países. Cuidado, porque esas importaciones del mundo avanzado, con importaciones del mundo, vamos a llamarle más atrasado, que no está tan claro, lo del atraso, resulta que les desarticulamos todos sus sistemas alimentarios. Pues bien, todo este tema nos hace pensar que debemos de intercambiar las disciplinas y hacer un enfoque alimentario no analítico. Por ejemplo, el famoso, oiga, este plato es completo, que es como lo analizan, coma usted solo el superfood, el superalimento, el plato ideal. Oiga, hay que analizar las cosas desde un punto de vista de dieta. Si tomamos unas lentejas, pero luego tomamos los cereales en formas distintas, no hace falta tomar justo ese plato de lentejas con arroz, que está bien, y además en Valencia está mucho mejor, ¿no? Porque claro, incorporas el arroz y está muy bien. O los japoneses que han hecho una vainita de guisante con arroz, pues está bien, pero tenemos que plantearnos la dieta en su conjunto y los alimentos que tomamos en su conjunto a lo largo del día. No os preocupéis que todo allí dentro se va mezclando. Es decir, y es muy importante que entendamos que no hay que tener un enfoque analítico de las cosas, sino holístico, es decir, relacionando nuestro entorno y lo que comemos y el tema de salud. Y en el campo de la salud debemos de analizar no solo la salud pública, sino la salud pública y la salud ambiental, que cada día se están integrando. En la Escuela Andaluza de Salud Pública ha habido un giro allí en Granada. Es decir, cuando entras empieza a haber muchos rótulos referidos a la salud pública y a la salud ambiental. En Europa se están integrando estas disciplinas. ¿Por qué? Porque somos yo y mis circunstancias, el entorno, el planeta, donde yo vivo. Y tenemos que hacer un enfoque holístico siempre de todo lo que comemos, dónde vivimos y dónde nos relacionamos. Y así es lo que yo creo que el salto que hoy debéis de pensar y meditar. A partir de ahí tenemos que ser muy interdisciplinares. Hay que hablar de la nutrigenómica, hay que hablar de la salud pública, hay que hablar del tratamiento de nuevas enfermedades a la luz de todos estos conocimientos relacionales, donde los dietistas y nutricionistas tienen mucho que responder. ¿Por qué? Porque los que creían tener todas las respuestas les han surgido nuevas preguntas. Por ejemplo, la Monsanto, yo le digo todos los días, no habéis logrado la proteína perfecta porque resulta que habéis tratado de machacar la vida menos vuestra soja y resulta que la vida os ha rebotado. Hoy empieza a haber especies resistentes al glifosato. De hecho, en 22 estados de Estados Unidos hay una plaga de la soja transgénica que es el Amaranto palmers, que es una hierba resistente a las cosechas de soja. Es decir, que no tenemos la respuesta ideal. Creíamos haber tenido la respuesta ideal y resulta que ahora la maldición de los incas, que dicen con el Amaranto palmers, pues les ha dado nuevas preguntas. Bien, nuevos milenios, procesos de reflexión. Yo creo que es importante hablar de los procesos productivos, de series cortas, no pensar en la solución universal. En cada parte del mundo debemos de practicar dietas distintas, unas bases nutricionales distintas. Ninguna dieta es mejor que otra, la nuestra es fabulosa y la de los otros también. Es decir, no tenemos por qué suponer que hay un superfood americano, una soja que nos resuelve las cosas, ni tampoco una dieta mediterránea que sirva también para los Andes o para Siberia. Es decir, cada uno tiene que tener una concepción distinta. De hecho, la tercera revolución industrial plantea esta fenomenología. Hay que romper las
cadenas de gran escala, de grandes producciones, y empezar a hablar de series cortas. Hay que hablar de la problemática del cambio climático. Desde luego hay una cosa, de cara al cambio climático aquí la soja no se va a dar. O sea, cualquiera que sea agricultor español sabe que en un medio árido la soja no va. En cambio las legumbres pues son poco productivas, pero son muy eficientes desde el campo alimentario. ¿Qué va a pasar si sube la temperatura media del planeta y el olivar andaluz se pone en peligro? Pues igual los gabrieles de Martos, que eran famosos en el Quijote, que ya se enuncian, pues los gabrieles de Martos, que son los garbanzos, pudieran ser una solución. De hecho, estamos trabajando en Andalucía bastante, y de hecho Alfonso está en Granada y él tiene mucho que decir junto a todos los cordobeses y toda la búsqueda de las legumbres en zonas áridas. Y de hecho yo soy partidario de que en la cuenca mediterránea investiguen mucho y de forma acelerada sobre las legumbres como solución al cambio climático. Tenemos que analizar el impacto de los sistemas productivos sobre el medio ambiente. Es decir, no podemos permitir que la agricultura sea intensivista, es decir, a base de productos químicos y químicos degradando la naturaleza. No podemos permitir que haya una agricultura y una alimentación basada en el acaparamiento de los recursos naturales. Detrás de cada filete de cerdo que tomáis, saber los millones de hectáreas que se han deforestado en la Amazonía para producir soja o se han producido en el continente americano. Es importante meditar, porque decir, no, yo no me había enterado, es decir, como hacían los alemanes cuando estaban en los campos de exterminio, yo no sabía que ahí se estaba quemando la gente, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad del conocimiento que debemos, y detrás de cada kilo que comemos debemos de analizar sus referencias medioambientales. ¿Por qué? Porque las tenemos que integrar en el concepto de la alimentación. Debemos de analizar que el actual modelo moderno, entre comillas, alimentario, nos ha llevado a nuevas enfermedades. Por ejemplo, es muy importante para los dietistas nutricionistas saber el ácido úrico derivado de una dieta hipercárnica, y así sucesivamente debemos de tratar de englobar la ética y la bioética en los avances científicos. Muy importante, todo el mundo cuando estudia piensa en ser parte de una empresa o del poder, siempre. Y hay una cosa que nadie piensa, es si yo me he formado, ¿por qué no puedo estar en el contrapoder? Y hay una cuestión, el capitalismo avanzado, el más serio, el más comunitario, siempre protege el contrapoder. ¿Por qué? Porque aquellos que desean avanzar en la humanidad necesitan contrapoderes. ¿Qué quiero decir? Que los países más avanzados del mundo siempre serán aquellos que han forjado contrapoderes. Porque efectivamente el contrapoder es un elemento crítico que permite avanzar al poder. Lo digo porque aquí, ¿cuántos de vosotros sois de una asociación de consumidores? 1, 2, 3, fabuloso, una minoría. Las organizaciones de consumidores, que yo he trabajado con ellas, son raquíticas, entonces tenemos un problema, estamos conducidos por los poderes de la alimentación. El acceso de los consumidores a la información y al control de los procesos es fundamental. El nudo gordiano de España es que nos mandan muy pocas empresas y nos dicen qué es lo que hay que comer y cómo echarnos de comer. Entonces sobráis todos, todas, más bien. Es curioso porque la mayor parte es del género femenino, y es importante esto. Sobráis, porque si no hay contrapoderes, realmente no. O sea, unos poquitos nos dicen que hay que echar de comer y no hace falta, ¿entiendes? Entonces el problema del paro estructural que tenemos es que los contrapoderes son muy pequeños y hace que los dietistas nutricionistas estén integrados en un modelo empresarial low cost, de bajos precios y baja información y baja cualificación. Entonces en esto tenemos que reforzar los mecanismos de la economía comunitaria y los procesos de participación. Y esto es muy importante. Si no hay organizaciones de consumidores y no las hay, ¿qué debemos de hacer? Formarlas. Esto es el reto fundamental que nos debemos de fijar. Y toda esta formación debe contribuir a la resiliencia de los ecosistemas, a la interdisciplinariedad de las profesiones, a mantener este planeta
lo mejor posible para las futuras generaciones e integrar los factores de las culturas y de la alimentación. Ahí veis, por ejemplo, el modelo norteamericano que ha surgido en los años 90 y que va bien, ni Trump va a poder con ello. Ese es el modelo de los farmers market, de las agriculturas granjeras de proximidad, y esto es un modelo que en estos momentos el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene 8.600 mercados locales. Ahí tenéis, pues esto es el Departamento de Agricultura, y la gente ya va teniendo una relación muy directa entre la agricultura y los consumidores. Nosotros estamos promocionando en la Mesa Cívica la promoción de estos mercados locales. Incluso queremos visibilizar con socios europeos todos los mercados de granjeros de venta directa en Europa. Estamos intentando también que viejos roqueros como Carrefour, etcétera, se sumen también a esto. De hecho, Carrefour va a abrir una nueva línea en España, que no la había abierto en Francia, la tiene desarrollada, que es Carrefour Bio. Es decir, ya se ha planteado seriamente esta cuestión de promover mercados, adaptarse a la cuestión de los mercados locales. Y por último, hemos trabajado el marco de la restauración colectiva sostenible. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, 20.000 niños de España van a tomar legumbres nacionales. Este es el hecho contundente con el cual nos presentamos en sociedad. Es decir, la Mesa Cívica ha nacido en el mes de mayo, hemos agrupado algunas empresas de catering, empresas de alimentos, entidades sociales y profesionales, y lo que planteamos ya es un cambio de paradigma en la restauración colectiva, efectivamente, como elemento educativo. Así pues, que el nuevo milenio y los procesos de reflexión nos llevan a que el ser humano, la naturaleza, el medio ambiente y la salud pública formen el famoso triángulo de las Bermudas, y que a partir de ahora no puede haber discusión de la alimentación que no integre los tres de cara al bienestar del ser humano en sus relaciones con la naturaleza. Y entonces los llamados superfood, la ciencia analítica que trata de estructurar todo en puntos y aparte, ¿no?, según los intereses, no van a valer. Debe de haber una diversidad adaptativa, biológica y cultural del ser humano. La biodiversidad y la sostenibilidad deben integrarse como nuevos valores, y ahí las legumbres tienen mucho que decir en el Mediterráneo, y la saludabilidad y el bienestar psíquico son fundamentales. Esta es nuestra página web, ahí podéis ver quiénes somos, y a partir de ahí a ver si somos capaces en España de crear las condiciones de un contrapoder que nos permita avanzar en los criterios que yo he dicho. Gracias.